Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al webinar de matemática del día de hoy. Les agradezco por su participación. Vamos a tratar el día de hoy el tema entendiendo la derivada. Antes de iniciar, déjenme presentarnos. Somos Sagan Centro de Formación. Este centro de formación nace con el objetivo de brindar alternativas de aprendizaje en línea con recursos que ustedes pueden acercarlos el día de hoy, pueden darse cuenta cómo trabajamos y también pueden ver este tema en particular sobre matemática. Bien, entonces vamos el día de hoy a realizar el webinar y al final de la clase vamos a tener un espacio para cualquier inquietud que tengan sobre el tema del día de hoy. Bien, entonces el webinar de matemática entendiendo la derivada está a cargo del ingeniero José Fabricio Cabrera Toro, máster en Ingeniería Matemática y Computación. Bien, espero que lo disfruten. Muchas gracias por participar. Perfecto. Muy buenas tardes con todos. No sé si me pueden confirmar, por favor, si me escuchan. Okay. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio a la que es la clase del día de hoy. Esta clase gratuita, este webinar que hemos realizado con la finalidad de dar una explicación acerca de lo que es la derivada, ¿ok? A esa definición de derivada que nos dan y a veces no la logramos entender, cómo funciona, para qué sirve. El día de hoy vamos a explicar, ¿sí? No nos vamos a meter a resolver ejercicios, vamos a explicar la parte de teoría y con gráficos. Eso es lo que comprende sobre la derivada del día de hoy. Perfecto. Como les decía, el objetivo de esta clase es comprender la definición de la derivada. No digo el concepto porque el concepto de una persona es propio, ¿sí? El concepto lo arma cada quien conforme lo va entendiendo. Lo que nos dan los libros son las definiciones. Entonces vamos a comprender la definición de la derivada. Vamos a comenzar explicando lo que es la pendiente de una recta, luego explicaremos lo que es la pendiente de una curva y finalmente nosotros veremos cómo se relacionan las funciones con la primera derivada, las funciones con la segunda derivada o la relación que existen entre todas estas. Primero vamos a dar una explicación acerca de lo que es la pendiente de una recta. La pendiente de una recta, que también nosotros la conocemos como M, ¿sí? Nos indica la razón o la velocidad de cambio con la cual esta recta asciende o desciende. Por ejemplo, nosotros podemos ver en esta parte esta recta en color azul. Si nosotros la analizamos desde la izquierda hacia la derecha, nosotros podemos ver que esta recta en color azul está ascendiendo, ¿verdad? Está subiendo. Entonces, a eso le conocemos como una recta que tiene una pendiente positiva. En el caso que estuviera la recta en el otro sentido, nosotros le llamaríamos una recta. Por ejemplo, si tuviésemos una recta como la que estoy haciendo en color rojo, nosotros a esta recta le llamaríamos una recta con pendiente negativa. Pues si la analizamos de izquierda a derecha, esta recta va descendiendo o va bajando, ¿ok? Ok, entonces lo que sigue de entender la pendiente de la recta es entender la pendiente de la curva, ¿sí? La pendiente de la curva en un punto W, como el que vemos aquí, es un punto cualquiera de la circunferencia, se puede identificar como la pendiente de esta recta en color azul, ¿sí? Esta recta en color azul va a ser una recta tangente a este punto, ¿sí? Esta recta es tangente a este punto si pasa únicamente por él, no toca otros puntos de la circunferencia. Miren lo que nos dice la definición aquí. En la circunferencia la recta es tangente si pasa por el punto W y también tiene que ser perpendicular al centro de la circunferencia, ¿ok? Ahora,
¿Cómo identificamos la pendiente de otras curvas, verdad? Otra curva que no sea una circunferencia, por ejemplo, esta curva que tenemos aquí, cualquier otra curva diferente de una circunferencia o donde nosotros no tengamos ese radio, ¿ya? No conozcamos si es perpendicular la recta o no al centro de la circunferencia o a ese centro, ¿sí? Entonces, para esto nosotros vamos a empezar con una recta secante, ¿sí? Tenemos esta función o esta curva en color azul. Vamos a trazar una recta secante que es la que está en color verde. Va a pasar por dos puntos, por el punto P y por el punto Q. ¿Ok? Entonces, esta recta secante PQ puede representar la pendiente media de la curva. Digamos, yo puedo decir que la pendiente de esta recta es una pendiente promedio, ¿sí? Pero sabemos que no es una pendiente exacta, ¿ok? Yo digo la pendiente en el punto P, le doy como pendiente promedio a esta recta, la pendiente que tiene esa recta, ¿ok? Entonces, si yo me quiero acercar o quiero que sea más exacta esa pendiente en este punto P, lo que puedo hacer es que este punto Q se vaya acercando, así como vengo bajando el puntero. Que este punto Q se vaya acercando hasta P. ¿Qué va a pasar con esa recta secante en color verde? Esa recta en color verde va a ir cambiando su pendiente, obviamente, ¿sí? Pero también la distancia que existe entre estos dos puntos P y Q se va haciendo mínima, ¿verdad? Entonces acercamos el punto hasta lo más cercano posible, lo que llamamos el límite, ¿sí? Acercamos ese punto Q hasta el límite con P. Recuerden que si yo acerco ese punto hasta P, no tendría ninguna distancia, ¿sí? Y si acerco hasta P sería un solo punto y no tendría una recta. La definición de recta es que pasa por dos puntos. Entonces lo voy a dejar lo más cercano posible, lo voy a acercar hasta el límite, ¿sí? Y lo voy a acercar tanto que va a ser distancias o medidas infinitesimales, ¿ya? Digamos que este gráfico que vemos aquí sea un zoom de haberlo acercado infinitesimalmente, ¿ok? Entonces, a esta recta, la pendiente de esta recta será la pendiente de aquella curva, ¿sí? Miren, por ejemplo aquí, tenemos en este lado, ¿verdad? Vamos a tener en este lado esto desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Esta parte que he puesto acá. A esto nosotros le vamos a llamar, a esto nosotros le podemos llamar, por ejemplo, delta Y, ¿sí? O el incremento vertical o en Y, ¿sí? Por ejemplo, en este caso le vamos a llamar delta Y, ¿ok? Y también vamos a tener en el otro sentido, pero en el otro sentido ya lo tenemos señalado y lo encontramos como H, ¿ok? Solo este lo puse porque no teníamos en el lado del eje Y, que lo vamos a llamar delta Y, en el otro lado también lo podemos llamar delta X, pero en este caso lo llamamos H, ¿sí? Miren, la pendiente va a ser la razón, ¿ok? O la división o el cociente entre la parte vertical con respecto a la parte horizontal, es decir, delta Y sobre H o delta Y sobre delta X, si tuviésemos en vez de H delta X. Ok, entonces, delta Y, ¿a qué es igual? ¿Sí? Si nosotros podemos ver, esta recta de aquí es f de x, ¿verdad? Y este de aquí arriba, este punto de aquí arriba, el más alto, es f de x más h. Entonces, para yo encontrar esta distancia, tendré que hacer f de x más h menos f de x, como lo vemos aquí, ¿sí? F de x más h menos sería el punto Q, la altura del punto Q, menos la altura del punto P. Ok. Y lo divido para lo que tiene este ancho de aquí, ¿verdad? Que sería x más h menos x, que me queda h, ¿verdad? Entonces lo dividimos para h. Ahora, la pendiente de esta recta es el límite cuando esta h tiende a 0. Es decir, cuando yo acerco el punto Q hacia P, esta h se sigue reduciendo, ¿verdad? Tiende a hacerse 0. Entonces, ese límite de cuando h tiende a 0
¿de qué? De f de x más h menos f de x y dividido para h, ¿verdad? A esto es lo que nosotros le conocemos o es la definición que encontramos en los libros como derivada. Bien. Entonces, ¿qué podemos ver en el siguiente gráfico? Miren, si yo les decía que acercaba el punto Q hacia el punto P, me refería a esto, ¿ok? Miren, se va acercando hasta el límite. Miren acá, por ejemplo, acá tenemos una gráfica o una función en color rojo y la línea que va cambiando en color azul o que va variando es la pendiente en los distintos puntos de esa función. Miren, una función que es distinto a una recta, pues tendrá diferentes pendientes. Miren, va cambiando su pendiente conforme van cambiando el punto en la recta, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que entendemos como derivada o qué es lo que nos quiere decir la derivada? Miren, podemos concluir que la derivada de una función en un punto, por ejemplo, la derivada de esta función en color rojo en este punto en específico, es la pendiente de la recta tangente a ese punto. Es decir, esta recta en color azul es tangente a este punto. Y a esta recta tangente yo le voy a encontrar la pendiente. Esa pendiente es la derivada, ¿sí? Repito, tenemos una curva o una función en color rojo, ¿sí? Nosotros queremos encontrar la derivada en este punto en específico, entonces lo que tenemos que hacer es que encontrar la pendiente de la recta que pasa por ese punto, por ese único punto, ¿sí? No pasa por ningún otro punto de esta curva. Entonces encuentro la pendiente de esa recta y eso será la derivada. Aquí abajo he puesto un poco de notación sobre derivada. Miren, podemos encontrar como f' de x, eso nos dice la derivada primera, y' de x, o este y con el puntito arriba. Otra cosa que tenemos que conocer es que las derivadas se pueden derivar cuantas veces lo permitan, ¿no? Hasta que sea una constante, por ejemplo. Igual la derivada de una constante de 0, igual la podemos derivar, ¿sí? Pero ya de 0 no podemos pasar. Pero miren, por ejemplo, pueden encontrar la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera, y a partir de aquí se pone ya el número, digamos, la derivada cuarta, la derivada quinta, etcétera, mientras la función lo permita derivar, ¿sí? Aquí les he puesto un resumen sobre las reglas de diferenciación, ¿sí? Esto no es nada más para que sepan que existen, ¿ok? A esto no nos vamos a meter. A veces aquí es donde nos enredamos un poco resolviendo ejercicios, es cuando vamos a aplicar las reglas, ¿ok? Pero no es el tema del día de hoy. El día de hoy no vamos a ver reglas de diferenciación ni vamos a resolver ejercicios. Eso será otra clase. El día de hoy nos vamos a concentrar en la teoría. Solo he puesto para que sepan que existen. Bien. Ahora, ¿qué relación existe entre una función y su derivada? Bien. Nosotros tenemos funciones crecientes y decrecientes. Eso es lo primero que tenemos que conocer para entender esta relación. Vamos a ir viendo varios temitas hasta que entendamos esa relación que existe entre la función y la derivada. Cuando nosotros analizamos, como hicimos con el caso de la pendiente, analizábamos la función de izquierda hacia la derecha. Bien, es como que vaya desde aquí, desde A hasta H, por ejemplo, hasta acá, hasta X, por ejemplo. Analizo la función en ese sentido. Bien, analizamos, no se olviden, la función de izquierda a derecha. Entonces, yo tengo que ir viendo si la función se eleva o asciende, pues la función es creciente. Miren, por ejemplo, desde B hasta C, esta partecita de aquí, miren, aquí nos dice, y ya nos señalaron, que la función es creciente, ¿sí? Y por ejemplo, si yo analizo que la función de izquierda a derecha y la función decae o desciende, entonces la función es decreciente. Es como este tramo que va desde aquí, desde E hasta H, ¿sí? Este tramo es decreciente, ¿sí? Miren, esto hemos sacado de un libro de Denis Hill de matemáticas, cálculo diferencial, ¿sí? Bien, el autor nos pone en esta figura y nos dice que una función puede crecer sobre algunos intervalos y decrecer, ¿ya? No es necesariamente que la función va a ser solo creciente o solo decreciente.
Pues digamos, en el caso de una recta sí pasa eso. Porque una recta tiene una única pendiente, ¿verdad? O va creciendo o va decreciendo. Pero si ya cambia serían dos rectas, ¿ok? Que se están intersecando o alguna situación similar. Entonces, miren, nosotros vamos a ver que en el tramo A hasta B, esta función, si analizamos de izquierda a derecha, decrece. Ahora, desde B hasta C, analizamos que esta función crece nuevamente. Desde C hasta D, miren, desde C hasta D, hasta este punto de aquí abajo, abajo está este punto, la función vuelta decrece. Y así analizamos nuestra función las veces que sea necesaria o hasta encontrar todas las veces que crece y decrece. Miren, desde D hasta E, nuevamente crece, y desde E hasta H, la función decrece. Ok, miren. La derivada igual a 0. Puesto así, pero miren. Entre el cambio de una función creciente a decreciente o viceversa, si cambia de función decreciente a creciente, siempre existirá un único punto donde la función no crece ni decrece. Por ejemplo, miren, en el punto A, aquí arriba. La función viene creciendo, creciendo, creciendo y luego empieza a decrecer. Pero va a existir un punto, exactamente un punto, en donde la función no crece ni decrece y va a ser una recta totalmente horizontal, ¿sí? Entonces, si yo digo que tengo una recta totalmente horizontal, yo les hago la pregunta, ¿cuál es la pendiente de una recta que está totalmente horizontal? La pendiente de una recta totalmente horizontal es 0, ¿verdad? Entonces, la pendiente de la recta en este punto de esta función es la derivada. En conclusión, cuando la derivada es 0, ¿sí? La función no crece ni decrece. Estamos en estos puntos, ¿sí? ¿Ok? Miren, aquí viene la función decreciendo y luego pasa a crecer. Pero en este punto B, exactamente, la función no crece ni decrece. Tenemos una recta totalmente horizontal. Esa recta tiene pendiente 0. Es decir, la derivada de la función en este punto es 0. ¿Sí? Ahora, a este punto A, a este punto B, digamos, aquí también hay un cambio, miren, decrece y crece vuelta. Aquí hay otro punto. Sí, aquí debería haber otro punto en B, hay otro punto en A, otro punto en E. ¿Esos puntos cómo se llaman? ¿O cómo conocemos nosotros esos puntos? ¿Sí? Nosotros a esos puntos los conocemos como los extremos de una función. ¿Ok? Y los extremos de una función pueden ser máximos o pueden ser mínimos, como los llamamos, ¿sí? Los extremos de una función no es nada más que los valores más grandes o los que más se alejan de la función, digámoslo así. Por ejemplo, miren, a este punto que está aquí, el punto A, lo llamaremos máximo, ¿sí? A este punto que está en B, lo llamaremos mínimo. A este punto C, lo llamaremos un máximo. Si aquí hay otro punto, pues también lo llamaremos mínimo, ¿sí? Este punto será un máximo, este punto será un mínimo. ¿Pero por qué? ¿Sí? Para allá vamos a entender esto de aquí, ¿ok? Bien. Entonces, los máximos de una función, nosotros los vamos a encontrar cuando pasamos desde una función creciente a una función decreciente, ¿sí? Es decir, la pendiente es positiva y luego la pendiente es negativa. Miren. Esta pendiente de aquí va a ir cambiando, obviamente, pero en esa recta siempre tendrá pendiente negativa, ¿ok? Entonces, miren, aquí esta función decrece y aquí crece. Entonces, ese no es el caso de un máximo, ¿sí? Porque el caso del máximo nos dice que primero la función es creciente y luego es decreciente. Entonces, nuestro caso será el siguiente. Miren. Aquí la función desde B hasta C viene creciendo, incluso aquí nos indica que viene creciendo. Y luego, desde C hasta D, la función decrece. Es decir, este punto A es el máximo, ¿sí? Es un punto máximo. Miren el caso del punto C.
esta parte de la función viene creciendo y luego va decreciendo. Entonces, el punto C también es un máximo, ¿sí? No nos olvidemos que esta pendiente es como que fuera positiva y esta pendiente es como que fuera negativa. Entonces, de positivo a negativo es un máximo, ¿sí? Entonces, pasará a lo contrario para los mínimos, ¿verdad? Los mínimos de una función los encontramos cuando pasamos de función decreciente a creciente, es decir, de una pendiente negativa a positiva. ¿Ok? Miren, en este caso la pendiente viene decreciendo y luego va a crecer. Entonces, este punto de aquí va a ser un mínimo. Miren acá. Esta parte de la función viene con pendiente negativa o decreciendo. Acá viene y luego pasa a una pendiente positiva o luego empieza a crecer. Es decir, este punto B va a ser un mínimo. ¿Ok? Y miren este otro punto que está por acá. Como la pendiente viene decreciendo y ya no hay más para allá, yo a ese punto le llamo un mínimo, ¿sí? Y por ejemplo, en este caso de acá, cuando tengo, por ejemplo, este punto, tengo el punto y luego la función decrece, entonces a eso le llamo un punto máximo, ¿sí? Perfecto, entonces en resumen hemos puesto estas gráficas que vamos a ir explicando y todo, ¿no? Miren, las gráficas que están en la parte superior, desde esta línea o de esta flecha hacia arriba, son las funciones. Y lo que está para abajo son sus derivadas, ¿sí? Miren. Ahora, f de x, la función, o sea, la que está aquí arriba, vamos a ver por esta primera gráfica. F de x, ¿sí? F de x, esta función, toda la que está aquí, es creciente. Cuando esta función es creciente, por ejemplo, miren, va creciendo, creciendo, creciendo. Esto que está en color verde, miren, va creciendo, creciendo, creciendo la función. Entonces, f' de x, es decir, su derivada o su pendiente, ¿sí? Va a ser mayor que 0. Y miren acá abajo, cuando graficamos la derivada, encontramos esto, ¿sí? Que esa derivada es mayor que 0, ¿sí? ¿Ok? No confundirse con los signos. Aquí positivo quiere decir que la función crece, aquí positivo quiere decir que la función o esa derivada es mayor que 0, ¿ok? Ahora vamos con lo siguiente, miren, en color azul. F de x, o sea, esta parte de la función es decreciente, ¿sí? Bien, si yo analizo la función de izquierda a derecha, esta función viene bajando, entonces es negativa, es decir, es decreciente. Ok. Entonces, cuando la función sea decreciente, la derivada será menor que 0, ¿sí? Miren, aquí está el 0. En de esta línea de aquí, ¿sí? Este será el 0, pues valores menores que 0 serán para abajo y valores mayores que 0 para arriba. Entonces, miren, la pendiente es negativa, ¿ok? Menor que 0. Bien, vamos con la otra parte de los otros gráficos y ahí podemos explicar máximos y mínimos. Oh, aquí también, miren, en color rojo. F de x, es decir, la función, tendrá un máximo, un mínimo, este punto en color rojo, si es que la derivada es 0. Miren, cuando bajamos encontramos que la derivada está en 0. No es ni mayor ni menor que 0, ¿sí? Vamos a hacer el mismo análisis para estas funciones de acá, solo que vamos a ignorar por el momento estos puntos en color negro y estas líneas punteadas en color rojo. Esas las vamos a ignorar. Más adelante las vamos a explicar. Bien. F de x es creciente y por ende la derivada es mayor que 0. Miren, en esta función que tengo aquí, esta parte es creciente y la derivada es mayor que 0. Esta parte de acá, ¿verdad? Aquí miren, vuelve a crecer la función y la derivada está por arriba de 0. ¿Qué pasa con lo que está en color azul? ¿Verdad? Lo que está en color azul. Nos dice que si la función es decreciente, la pendiente será menor que 0. Miren, aquí la función viene decreciendo, ¿sí? Desde este punto empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta este punto. Y aquí nos dice que va a ser menor que 0. Es menor que 0, ¿ok? Y finalmente, este gráfico de acá.
la función viene aquí decreciendo, ¿sí? Luego la función va creciendo, ¿sí? Luego la función viene decreciendo y luego finalmente la función va creciendo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasará con esas derivadas? Miren, como aquí va decreciendo, acá va a ser menor que 0, ¿sí? Como aquí, aquí tengo en azul otra parte que va decreciendo, pues también es menor que 0, ¿sí? Y puedo hacer al contrario, miren, como aquí la pendiente es, o está, perdón, la derivada es mayor que 0 en estos dos puntos, pues compruebo que arriba la función es creciente, ¿sí? Ok, entonces, esto es el resumen de esta parte, que es cómo nosotros relacionamos la función con la derivada. Si ven que tiene una relación, todos estos puntos algún momento tienen su importancia cuando ustedes están encontrando ejercicios que son aplicados con derivadas, ¿sí? Esos puntos serán puntos que a veces queremos encontrar, pues si nosotros ya sabemos cómo encontrarlos, a veces con la derivada, igualamos la derivada a 0, pero ese es un tema de cálculo, ¿sí? Perfecto, ahora vamos a entender cuándo la función es cóncava y cuándo es convexa, ¿sí? Yo he puesto las dos imágenes, es la misma imagen, pero a una le he dado la vuelta, ¿sí? En el lado izquierdo, nosotros podemos encontrar una imagen que nos dice que la función es cóncava, ¿verdad? Ok, entonces como esta función es cóncava y la de acá solo le he dado la vuelta, ¿sí? Y esta es convexa, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que sea lo que las diferencia entre cóncava y convexa? En base a lo que hemos visto, ¿sí? Por ahí tenemos unas líneas en color verde que representan las pendientes. Podemos analizar si la función es creciente o decreciente, ¿verdad? Eso es lo que lo define a cóncava y convexa. La función cóncava. Miren, nuevamente, no se olviden, analizamos la función de izquierda hacia derecha, ¿ok? Entonces, miren, una función cóncava, ¿sí? Analizándola de izquierda a derecha, pasa de ser pendiente positiva a pendiente negativa. O lo que también decíamos aquí, que cuando pasa esto, es decir, pasa de ser creciente a ser decreciente, ¿verdad? En este lado crece y en este lado decrece. A eso nosotros le llamamos una función cóncava, ¿sí? Otra característica de la función cóncava es que en su punto de cambio, digamos así, donde pasa de positivo a negativo o de crecer a decrecer, existe un máximo, ¿sí? Un punto que va a ser un máximo relativo, máximo absoluto, que eso también lo veremos luego. ¿Ok? Entonces no se olviden, función cóncava, yo voy a encontrar un máximo y va creciendo y luego decrece. Ok, ahora vamos con la función convexa. Le he girado, le he dado la vuelta porque es totalmente, o lo contrario nomás digamos así. Y lo podemos entender más fácil, ¿sí? Una función convexa, la analizamos de izquierda a derecha, entonces la pendiente ahora pasa de ser negativa a positiva, ¿sí? Es decir, nosotros primero vemos que la función decrece y luego crece, ¿sí? Y vamos a encontrar en este punto un mínimo, ¿sí? Existe un mínimo. Viene la función decreciendo, luego va creciendo, ¿sí? Y encontramos un mínimo. Eso es una función convexa. Ok. Ahora, ¿qué es la segunda derivada, sí? Eh, digamos que nosotros tenemos una función y ya la derivamos. Y a esa derivada la vamos a volver a derivar. Entonces, por eso es que decimos es la derivada, ¿sí? De la función, ¿ok? Pero, ¿qué relación existe o qué relación va a tener esta función original con la segunda derivada? Pues para esto vamos a utilizar este programa de GeoGebra y reforzaremos también lo anterior. Miren. Me permite un momento, solo voy a preparar el GeoGebra y vamos a entender esto, ¿ok? Ok. Entonces, ¿me confirman si pueden ver el GeoGebra, por favor?
Y ya ya se está compartiendo pantalla, ¿no? Pero ya, perfecto. Entonces, miren, esta función en color verde es la función original, ¿sí? A esta función, yo rápidamente le puedo identificar algo, miren. Que aquí viene la función creciendo, 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 ¿sí? Es decir, esta pendiente va a ser positiva. Y en este punto, aquí va a haber un punto, donde la función empieza a decrecer, ¿ok? Empieza a decrecer y luego tendría otro punto por aquí, ¿sí? Vamos a colocar esos puntos que se llaman extremos, ¿sí? Lo que está en el lado izquierdo, si no lo entienden, no se preocupen. Lo importante es entender la gráfica. Bien, a esto le llamamos máximo y a esto le llamamos mínimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene creciendo y luego decrece, ¿sí? Eso se llama máximo. Y cuando la función viene decreciendo y luego va a crecer, ¿sí? Se llama mínimo. Miren, por aquí va a haber un punto donde la función está creciendo, está decreciendo, ¿sí? Pero como que va a cambiar su pendiente, ¿sí? Por ejemplo, miren, esta función crece y luego decrece y aquí hay un máximo. Entonces, esta parte de la función es cóncava, ¿ok? Luego, esta función decrece y crece, ¿sí? Y hay un mínimo. Entonces, aquí hay una parte de aquí para acá donde la función se vuelve convexa, ¿ok? Entonces, esa transición entre la parte cóncava y la parte convexa va a tener algún punto por ahí, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es ese punto que las define? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo derivo esta función? ¿Sí? Me va a salir una gráfica como la que vemos a continuación. ¿Tiene sentido esto? ¿No tiene sentido esto? ¿Qué dicen ustedes? Miren, por ejemplo, ¿qué me dicen? Que cuando tengo este punto de aquí arriba, la pendiente va a ser 0 y la derivada va a ser 0. Perfecto, miren. Voy y pongo este punto que coincide con el de aquí arriba, ¿sí? Para eso también vamos a poner una recta. Ok. Entonces, miren. Llego con esta recta y verifico que es 0, ¿sí? Miren, la gráfica en color azul, aquí dice es la derivada, ¿sí? Y la otra es la función. Esta es la derivada de la función en color verde. Entonces, miren, la derivada será 0, cuando aquí hay un máximo, miren. Y cuando vengo por acá y encuentro este mínimo, ¿sí? Pues yo voy a encontrar, asimismo, que del mínimo la derivada va a ser 0. Miren, yo tengo esta función en color verde. Y digo, yo quiero saber por aquí la derivada cuando es 2. Miren, la derivada de este punto. Pues vengo a la curva de la derivada y será este punto de por aquí, que más o menos estará por 5, ¿no? Más o menos. No lo podemos sacar ahora, no lo tenemos exactamente, pero así es como estamos haciendo, ¿sí? Ok. Entonces, nosotros decíamos que también podemos obtener la derivada segunda. Voy a dejar únicamente la derivada, ¿sí? Vamos a dejar únicamente esta derivada, vamos a eliminar esta. Esa es la función de la derivada, ¿sí? Esta es la derivada. A esta derivada yo la puedo volver a derivar. Miren, entonces a eso le llamo derivada segunda, ¿ya? O la segunda derivada. Vamos a comprobar esto. Miren, cuando yo vengo en esta función, vengo decreciendo y luego paso a crecer, ¿sí? Es una función cóncava. Es decir, aquí tiene que existir un mínimo, ¿sí? Entonces pongo ese mínimo. Miren, está el mínimo aquí. Y puedo comprobar con este punto, tendría que aquí ser 0, ¿verdad? Para lo cual vamos a poner esta recta, ¿sí? Y vamos a poner ese punto, ¿ok? Ese punto K sería, por ejemplo, ¿ya? Entonces comprobamos que la derivada es 0, ¿sí? Miren, la primera función era una función cúbica. La primera derivada, que es la que está en color azul, es una función cuadrada, ¿sí? Y la derivada segunda o la derivada de la función en color azul ya será una recta, ¿sí? La próxima derivada pues será una constante y así ya. Entonces, miren, esto es la segunda derivada, esto estábamos explicando. Pues bien, ahora vamos a ver todo esto, miren. Voy a poner la primera función, voy a poner los extremos de la primera función, voy a poner esos puntos y esas rectas que estaban de la primera función, ¿ok? Miren, vamos, todo este montón de cosas tenemos que entender. En color verde, la función principal,
¿sí? En color azul, la primera derivada. Y en color naranja, la segunda derivada. En la primera función, en color verde, tengo un máximo donde la derivada será 0. Miren, por aquí pasa en azul. La de azul que es la derivada y es 0, ¿sí? En esta, en color azul, tengo aquí un mínimo. Entonces, la derivada será 0. ¿Ok? Ahora, no sé si ustedes puedan visualizar aquí. Vamos a acercar un poco. Miren. La intersección entre estas dos rectas. Este punto de aquí. Este que lo estoy señalando ahora. ¿Sí? Sucede cuando la que está en color naranja, es decir, la derivada segunda, la segunda derivada es igual a 0. Entonces, en la función original encuentro este punto. ¿Qué es ese punto? Ese punto se llama punto de inflexión, ¿sí? Es cuando la función viene siendo cóncava y deja de ser cóncava y ahora será convexa, ¿sí? Se llama punto de inflexión, ¿sí? Bien, entonces vamos a pasar de aquí y vamos a pasar nuevamente a las diapositivas. Perfecto. Entonces, hemos visto lo del GeoGebra. Como les decía, aquí en estas láminas yo he puesto toda una explicación, porque luego se las podemos enviar, ¿no? Para que ustedes las tengan si les sirve o es de utilidad. Entonces, miren, lo que decíamos, la función original, ubicamos por ahí un máximo y un mínimo, ¿verdad? Luego tenemos que agregábamos su derivada, comprobamos que el máximo y el mínimo, la derivada es 0, ¿sí? Luego teníamos la derivada primera con la derivada segunda, nuevamente comprobamos que cuando existe ese mínimo, la derivada será 0, ¿sí? Ya, en este punto K, bueno, ahora no teníamos mucho que explicar, y aquí está lo del punto de inflexión, ¿sí? Es este punto donde la derivada segunda es 0. Así es como se relaciona la función con la derivada segunda, ¿sí? O con la segunda derivada. Esta segunda derivada aquí es 0. Entonces yo trazo una recta y voy hasta la función. Y en ese punto la función tendrá el punto llamado punto de inflexión. Recuerden, el punto de inflexión es cuando la función pasa de ser cóncava a convexa. Pero también puede suceder lo contrario. Que venga siendo convexa y pase a ser cóncava, ¿sí? Pueden pasar las dos cosas. Ok. Entonces, el punto de inflexión es un punto donde pasa de ser la función cóncava a convexa o viceversa. Miren, nuevamente el gráfico que hicimos de resumen, ¿sí? Ya lo tenemos que entender, lo tenemos que tener claro, ¿verdad? Miren, la función es creciente y luego de creciente, así ya explicamos, ¿verdad? Ahora nos vamos a concentrar en lo que agregamos, en este puntito de aquí de negro, ¿sí? Que ya lo pueden ver qué es, ¿sí? Miren, aquí tengo los puntitos estos, ¿sí? Como yo tengo el punto de inflexión, ¿sí? Se llama punto de inflexión, miren. Cuando yo tenga en la derivada un mínimo, ¿sí? Cuando yo tenga en la derivada, en la primera derivada, porque aquí tenemos arriba, estas son las funciones, la primera derivada, no tenemos la segunda derivada. Pero como yo sé que en la primera derivada aquí la pendiente es 0, entonces la segunda derivada será 0. Entonces aquí habrá un punto de inflexión. Miren, vengo a la de acá. Tengo una función que va arriba, perdón. Tengo una función que viene decreciendo, entonces aquí tengo un punto, ¿verdad? En ese punto la pendiente será 0, ¿ok? Ahora analicemos la gráfica de abajo. Vamos a analizar esta gráfica. Miren, la función viene creciendo, creciendo, creciendo y luego decrece, ¿sí? Aquí tenemos un punto donde la pendiente es 0. ¿Qué me encuentro en ese punto? Que la función va a tener un punto de inflexión. Nuevamente, miren, la función viene decreciendo, voy a tener exactamente este punto. Ahora aquí en este punto, la pendiente es 0, ni crece ni decrece. Entonces, ¿qué tengo? Un punto de inflexión, un cambio, ¿verdad? Un cambio de cóncava a convexa o como sea. Miren, por ejemplo aquí, esta parte de esta función hasta aquí, hasta este punto, ¿qué será? ¿Cóncava o convexa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad? Esa parte de la función va a ser convexa, ¿verdad? Luego tengo desde este punto a este punto,
la función será cóncava, ¿sí? Veo que crece y luego decrece. Y finalmente, yo tendría por acá esta otra parte de la función donde viene decreciendo y luego crece y nuevamente será convexa. Miren, aquí, primero es convexa, luego es cóncava, luego es convexa, ¿sí? Tenemos el caso y tendríamos dos puntos de inflexión. Bien, aquí nuevamente es otro gráfico para explicar todo lo que ya hemos dicho. Miren, aquí está anotado todo lo que está relacionado. Miren. Está relacionada la pendiente de la recta, la pendiente de una curva, ¿verdad? Eso lo relacionamos a una función. A una función le encontramos tanto la pendiente de la recta o la pendiente de la curva según corresponde, ¿sí? A una función nosotros le podemos encontrar la primera derivada, ¿sí? O también le podemos encontrar la segunda derivada, ¿sí? Una vez que nosotros encontramos la primera derivada, segunda derivada, podremos conocer si hay los puntos extremos, ¿verdad? Los extremos, que serán máximos o mínimos, dependiendo cómo estén ubicados, ¿sí? Y también nosotros podemos ubicar donde están los máximos, podemos ubicar que hay concavidad. Donde encontramos los mínimos, podemos encontrar convexidad. Y donde cambian estas dos, la concavidad con la convexidad, podemos encontrar los puntos de inflexión, ¿sí? Así es como están relacionadas. Miren, por ejemplo, en este gráfico que está aquí, en el lado izquierdo, nosotros tenemos la función y en el lado derecho tenemos la derivada. ¿Ya? Este es el gráfico de la derivada, acá está el gráfico de la función. Miren, nos pone en color azulito aquí y nos dice que esa función es decreciente, ¿sí? Miren, acá tenemos decreciente y luego la función es en color verde. Hasta este punto nos pone que es creciente, ¿sí? Incluso nos pone P o I, que quiere decir que es el punto de inflexión, ¿sí? ¿Ok? Pero miren, toda esta zona de aquí, le pone como, bueno, ellos le llaman cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, ¿sí? A esto nosotros le llamamos lo que ellos le llaman cóncava hacia abajo, ¿ok? Nosotros le llamamos convexo. Entonces, miren, vamos a la siguiente parte. Miren. En esta gráfica encontramos un punto de inflexión. Quiere decir que aquí la segunda derivada será 0. Y la primera derivada tendrá un máximo. Donde la primera derivada tiene máximos y mínimos, ahí existen puntos de inflexión. ¿Ok? Miren, esta parte dice que la función está creciendo, por aquí que está decreciendo. Les dejo los gráficos por si ustedes desean analizarlos más a profundidad. ¿Ok? Bien, miren, con esto hemos explicado, les hemos dado una explicación acerca de la derivada. Ustedes pueden ver que está relacionado a derivadas, límites, pendientes, ¿verdad? Con ello podemos nosotros encontrar primera, segunda derivada. Podemos notar si existen máximos y mínimos relativos cuando la pendiente es 0 o cuando la derivada es 0 en sí, ¿cierto? A partir de ahí también nosotros podemos saber si una curva o una función es cóncava o convexa, ¿sí? Y cuando existe el cambio entre cóncavo y convexo, pues hablamos que hay un punto de inflexión en esa función, ¿sí? Miren, hasta ahí llegaría la clase. Para las personas que están interesadas, nosotros vamos a brindar un curso de cálculo diferencial integral. Este curso de cálculo diferencial integral será así como lo hemos hecho ahora, será explicando las gráficas, explicando bien la teoría. Si ustedes logran entender la teoría y luego pueden aplicar las reglas, créanme que el resto solo es álgebra. Si ustedes pueden hacer este par de cositas, el resto solo será álgebra, ¿sí? Y será facilito. Muchas veces le tememos a esta materia, pero es porque a veces nos enseñan primero las reglas y luego nos quieren hacer entender qué es la derivada o cómo funciona, dónde están esos puntos, cómo se aplica. A veces decimos no sabemos ni para qué sirve esto, para qué me enseña, ¿verdad? Pues bien, en el curso vamos a ir viendo todo. Vamos a tener un curso en donde vamos a tener una pequeña introducción. Este curso es de 5 semanas, ¿sí? Y son 5 unidades, es una unidad por semana. La primera semana vamos a hacer una introducción en donde nosotros vamos a ver acerca de números reales, vamos a hacer acerca de funciones, vamos a ver acerca de límites, vamos a ver todo sobre continuidad, ¿sí? Y todos los viernes de cada semana siempre se hace un repaso de la semana. Luego en la unidad 2 nosotros vamos a ver derivadas, vamos a explicar un concepto de derivada que ustedes ya lo vieron el día. Vamos a ver las reglas de la derivada.
en la tercera semana nosotros nos vamos a dedicar a ver la aplicación de la derivada, ejercicios aplicados. ¿Sí? Ustedes nos pueden decir, por ejemplo, yo estudio ingeniería civil, deseo un ejercicio aplicado a ingeniería civil. Pues bien, nosotros te lo ayudamos a resolver acá. Si ustedes nos dan el ejercicio, también lo ayudamos a resolver acá. Lo podemos presentar. Obviamente todas las clases son planificadas y previo a eso también habrá que planificar la clase de ese ejercicio, que se encuentre la manera de explicarlo a lo mejor, ¿sí? Miren, en la unidad 4 nosotros veremos integrales y en la unidad 5 la aplicación de integrales, ¿sí? Obviamente dentro de todo esto incluye las técnicas de integración, técnicas de derivación, ¿sí? En las 5 semanas. Nosotros vamos a dar el curso 2 horas diarias de lunes a viernes. El curso comprende 5 semanas, es decir, un curso de 50 horas. En el curso nosotros le vamos a dar material de estudio, que es como las láminas que ven a continuación, donde está todo detallado y explicado. Todas las clases son grabadas, ustedes pueden acceder a todas las clases grabadas, pueden ver la clase cuantas veces deseen o requieran, ¿sí? Vamos a entregar un folleto con ejercicios resueltos, les vamos a ayudar a resolver ejercicios que ustedes tengan o deseen, ¿sí? Y adicional, por si alguien o un grupo de estudiantes, digamos, no entendieron algo, podemos practicar, podemos separar un espacio para una tutoría, ¿sí? El curso va a iniciar el día lunes 21 de noviembre del 2022. Como les dije, va a durar 5 semanas. Va a ser de 18 horas a 20 horas en el horario de GMT-5, ¿sí? La modalidad va a ser en línea, va a ser mediante Zoom y vamos a utilizar la plataforma YouTube, obviamente esto como forma privada, de forma privada para que vean las clases grabadas. Utilizamos YouTube por la facilidad de recursos de internet, ¿no? Si ustedes ven la clase en YouTube, la podrán ver más fácil, con menos recursos, no se les colgará. Y obviamente, como esto es pagado, solo tendrán acceso a las personas que hayan pagado, ¿sí? El costo del curso es de $60, ¿sí? Este va a tener un descuento del 40% para las personas que asistieron a este webinar, ¿sí? Es decir, tiene un costo de $36. Esto no lo lo que voy a decir a continuación, no lo voy a dejar en las láminas, ni lo voy a poner en el grupo, solo para las personas que están aquí, ¿sí? Exclusivamente para las personas que están aquí, nos pueden escribir al celular o al WhatsApp de Sagan o enviarnos un correo y nos pueden decir, profe, yo participé en el webinar de cálculo, ¿sí? Entonces dicen, yo sé que hay un 50% de descuento para las personas que estuvimos ahí en la clase hasta el final. Entonces, ustedes tienen 50% de descuento, es decir, el costo del curso será de $30, ¿ok? Perfecto, entonces, miren, por ejemplo, aquí les presento un poco de biografía. Siempre recomendamos, o sea, ponemos libros de donde nosotros damos. Miren, el de la izquierda se llama Cálculo en una variable, es de George Thomas, ¿sí? Un libro muy bueno, completo, donde nos explica, ¿sí? No nos se puede quedar por atrás Denis Hill, ¿sí? Que tiene estos libros de Matemática 1, donde solo explica cálculo diferencial, es decir, derivadas. Y Matemáticas 2, para cálculo integral, es decir, todo lo que sea integrales, ¿sí? También tenemos así mismo separado Matemática 1 y 2 de Ron Larson, libros que son libros muy buenos, ¿verdad? Siempre les recomendamos igualmente bibliografía y todo. No sé si tal vez tienen alguna pregunta o alguna consulta. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches, adelante, te escucho. ¿Qué días más son las clases? ¿Todos los días? Sí, nosotros damos clases, cuando hacemos estos cursos, damos clases todos los días de 18 horas a 20 horas. Si es que hay personas que trabajan, si hay personas que no pueden asistir, todas las clases son grabadas, las pueden ver. Igualmente, digamos que en ese horario no es flexible para ti, tú no puedes asistir a la clase y tienes alguna pregunta, alguna consulta, pues también nos podrías escribir, podemos programar una tutoría y podríamos explicarte o hacer las preguntas que tú tengas acerca del curso. Ah, ya, gracias, profe. Perfecto, Juan. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta acerca de la clase, acerca del curso. Igualmente, infinitamente agradecidos nosotros por haber asistido. Las personas que deseen mantenerse en el grupo de WhatsApp lo pueden realizar. Enviaremos ahí esta información. También pueden quedarse en el grupo porque igual seguiremos haciendo webinars o clases gratuitas próximamente. Hay otra clase que es así, similar a esta,
en donde es cómo entender la integral. La integral es el área bajo la curva, ¿sí? Miren, por ejemplo, si yo tuviese una función, veamos como las anteriores, esta función de aquí nomás la voy a tomar en cuenta. Miren. Si yo tuviese esta función, entonces yo quiero sacar la integral de esta función, lo que me va a dar es el área bajo la curva, ¿sí? ¿A qué se refiere con el área bajo la curva? Pues se refiere a lo siguiente. Por ejemplo, será, digamos que voy a tomar la integral desde este punto y hasta este punto nomás, ¿sí? Entonces será esta área de aquí, ¿verdad? Todo lo que esté bajo la curva hasta la línea o hasta el eje X, ¿sí? Entonces, la integral no es nada más que el área bajo la curva. Y la derivada es la pendiente en un punto, la pendiente de la recta tangente a un punto de esa función, ¿sí? Esto que les dibujo aquí es cómo entender la integral. La integral al final es un área, ¿sí? No hay dónde perderse ni nada más que decir. La integral es un área, la derivada es una pendiente, ¿ok? Igualmente, no se olviden de seguirnos en redes sociales. Si no tienen más preguntas, más consultas, podemos quedar hasta ahí el día de hoy. El día de mañana tendremos el webinar de química y el día viernes tendremos el webinar de física. Pueden participar de ellos también, son totalmente gratis. También son grabados por si desean verlos próximamente. Bien, mi nombre es José Fabricio Cabrera, un gusto haber compartido este día con ustedes. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por vernos el día de hoy. Pasen bien.